Evolución, realidad o creencia. El 20 de agosto de 1975 era un día excepcional para muchos científicos. Era la fecha en que iba a realizarse el lanzamiento de la nave espacial Vikingo I hacia Marte. Mientras que los equipos de técnicos iban instalándose delante de sus ordenadores, aparatos y pantallas, se procedía a la última verificación de la nave. Todo estaba preparado. La cuenta atrás había empezado. Era el comienzo de una aventura espacial de gran envergadura y de suma importancia, con la que quería demostrarse definitivamente que la vida podía desarrollarse a partir de una materia inanimada si se daban las condiciones favorables necesarias. La ley fundamental de la biología afirma que la vida solamente puede provenir de la vida. Sin embargo, cada cierto tiempo, algunos científicos aseguran que la vida podría surgir tal vez de la materia inanimada. En la Edad Media, por ejemplo, el mundo de la ciencia estaba convencido de que las larvas y las moscas procedían directamente de la basura y de los detritus. Esta creencia estaba tan arraigada que el célebre investigador Francisco Redi tuvo que demostrar en 1668, por medio de un simple experimento, que era cierto que las larvas y las moscas se reproducían en los detritus, pero no procedían de ellos. Para lo cual metió 3 trozos de carne en 3 frascos distintos. Tapó el primero con un trapo delgado, el segundo con una hoja de papel y el tercero lo dejó abierto. Las moscas se metieron enseguida en el frasco abierto y se posaron sobre la carne en descomposición. Otras moscas, como no podían meterse en el frasco tapado con el trapo, pero en cambio sí podían oler la carne, se posaron sobre el trapo. El papel que cubría el tercer frasco no solo les impedía entrar, sino también oler la carne, de forma que las moscas no se aproximaron a él. Al cabo de cierto tiempo aparecieron gusanos en la carne del frasco abierto, e igualmente en el trapo que tapaba el segundo frasco. Pero la carne en descomposición del tercer frasco no tenía ningún gusano. Era evidente que las moscas habían puesto los huevos en la carne del frasco abierto, pues allí habían surgido los gusanos. Las moscas no pudieron llegar a la carne del segundo frasco, tapado con un trapo, pero la pudieron oler. Por esto pusieron los huevos en el trapo. Y como el frasco tapado con papel no desprendía ningún olor a carne, no atrajo a las moscas y por consiguiente no hubo gusanos. Sin embargo, 2 siglos más tarde, todavía había científicos que creían en la generación espontánea, pero esta vez se trataba del mundo microscópico de las bacterias y de las algas. Parecía que no provenían de ningún sitio, y mucha gente creía que eran generadas por la materia en la que se encontraban. Louis Pasteur, uno de los científicos más insignes de todos los tiempos, no participaba de esta teoría. Estaba convencido de que la ley fundamental de la biología, solamente la vida puede generar la vida, se aplicaba de la misma manera a las bacterias que a las larvas o a las moscas, y también a todo el conjunto del mundo viviente. Para probarlo hizo un experimento delante de un público completamente incrédulo. Tomó un primer frasco, introdujo en él una especie de caldo, lo esterilizó y lo selló todo. No apareció ninguna bacteria en este ambiente vital. Tomó un segundo frasco, provisto de un cuello en forma de S. El polvo y las partículas portadoras de bacterias quedaron bloqueadas en el cuello, pero ninguna bacteria llegó al caldo.
El mundo científico tuvo que rendirse a la evidencia e inclinarse ante estos hechos. Un siglo más tarde, se creyó nuevamente que la vida podía nacer a partir de la materia inanimada. Esta vez se pensaba que hace muchísimo tiempo la primera forma de vida nació a partir del gas y de sustancias químicas. Este es el motivo por el que, ese 20 de agosto, todos los ojos estaban fijos en Marte, pues su atmósfera y su clima, aunque sean extremadamente fríos y secos, recuerdan más que ningún otro planeta la atmósfera y el clima de la Tierra. Se tenía el presentimiento de que Marte, una especie de laboratorio natural flotante en el espacio, podría proporcionarnos la respuesta a la cuestión de saber si la vida puede nacer de la materia inanimada. De forma que ya no se dudaría nunca más sobre esta cuestión si se descubrían vestigios de vida en otra parte. La nave espacial Vikingo transportaba a bordo uno de los milagros de la tecnología moderna. Un laboratorio científico en miniatura, en un cubo de 30 centímetros de lado, capaz de funcionar a la perfección en todos los experimentos espaciales, como si se tratase de experimentos llevados a cabo en la Tierra por cualquier universidad actual. Este aparato prodigioso se posó en la superficie de Marte y enseguida empezaron los experimentos. El artefacto podía coger fragmentos del suelo, analizarlos con instrumentos muy sofisticados y enviar los resultados a la Tierra. Los científicos estaban seguros de que, aunque la vida ya no existiera hoy en Marte, habría existido anteriormente. Podrían encontrarse, sin duda, en la superficie del planeta Marte, marcas de agua, prueba de que había habido condiciones parecidas a las que se pensaba existieron originariamente en la Tierra. Los científicos estaban impacientes por estudiar los resultados que llegaban en grandes cantidades a la sala de control. Fue entonces cuando se produjo el shock moral inesperado. Algo más amargo que una decepción. Un disgusto análogo quizás al que recibieron los antiguos investigadores con el experimento de Pasteur. Estaban tan convencidos de que la vida podía proceder de la materia no viviente que les pareció casi inconcebible que el suelo de Marte fuera estéril. No solamente no se descubrió ninguna huella de vida presente, sino ni tan siquiera la prueba de la existencia de una posible vida anterior. Se comprobaron los resultados numerosas veces, pero la respuesta fue siempre la misma. Para cerciorarse de que no se había olvidado nada, se organizó una segunda misión, y el lanzamiento al espacio del Vikingo II, el 9 de septiembre de 1975, dio nuevas esperanzas a ciertos científicos. Pero los resultados obtenidos tampoco se adecuaron esta vez a sus expectativas, pues ratificaron la afirmación de que no había podido existir en Marte ninguna forma de vida. Enseguida empezaron las preguntas insidiosas. Se habían gastado cantidades enormes de dinero y los defensores del evolucionismo eran cada vez más incapaces de proporcionar pruebas concretas de su teoría. La inversión no había producido ninguna ganancia. Parecía como si se hubiese utilizado el dinero del contribuyente para intentar justificar la creencia de ciertos investigadores en una teoría carente de verdadera base científica. Incluso se oyó decir que estos resultados favorecían el abandono total de la noción de generación espontánea y de evolución. El presente documental empieza en la situación en la que se paró el Vikingo I y el Vikingo II. Vamos a dirigir nuestras preguntas a científicos que han examinado concienzudamente algunos aspectos de la teoría de la evolución, para que nos ayuden a descubrir cuál es la situación actual. Mucha gente imagina que los fósiles de animales constituyen la prueba de que se ha producido una evolución en tiempos pasados. Para determinar si esto sucedió ciertamente, vamos a preguntar a la ciencia que trata de los fósiles, es decir, la paleontología. El profesor Roberto Fondi es especialista en paleontología e imparte clases en el Departamento de Ciencias de la Tierra en la Universidad de Siena, en Italia. Entre sus numerosas actividades, hay una que le hace ser consejero científico en la reconstrucción de animales prehistóricos. Tal vez ustedes se extrañen de oír que la hipótesis fundamental en la que se apoyaba el pensamiento evolucionista no está confirmada por la paleontología.
¿De qué trata esta hipótesis? En primer lugar, que las células vivas puedan proceder por generación espontánea de materia no viviente. Esto significaría que, como consecuencia de un encadenamiento de reacciones químicas en el seno de un hipotético magma primitivo, habría aparecido una célula viva. A continuación, que estas células se habrían reunido en grupos de colonias después de un largo periodo de tiempo para formar estructuras celulares complejas. Se supone que estas estructuras se han transformado igualmente con el paso del tiempo en animales y finalmente en hombres. Según esta hipótesis, los antepasados de todas las criaturas vivas, incluido el hombre, descenderían de una sola célula. Se representa esta generación bajo la forma de un gigantesco árbol genealógico con innumerables ramas que salen del mismo tronco, cuyas raíces nacen de la materia inanimada. ¿Y la paleontología no confirma esta hipótesis? En absoluto. Todos los grupos biológicos, desde las bacterias y las algas hasta el hombre, aparecen de repente en el registro de los fósiles sin vínculo que les una. Entonces, ¿por qué tanta gente cree que los fósiles serían una prueba de la evolución? A los niños se les enseña y a los adultos se les presenta la evolución como un hecho probado y demostrado desde hace tanto tiempo que no vale la pena, o sería ridículo, discutir todavía sobre ella. En mis dos libros, Después de Darwin y La Revolución Organicista, doy los nombres de especialistas bien conocidos, tales como George Gaylor Simpson y Stephen Jay Gould, de la Universidad de Harvard, que creen ciertamente que la evolución es un hecho indudable. Existen igualmente otros científicos, conocidos también, que creen en la evolución, admitiendo no obstante que se carece de pruebas, como por ejemplo Émile Guillemot de la Universidad de Ginebra y G.A. Kirkuk de la Universidad de Southampton. ¿Dónde está la verdad entonces? Bien, existe un libro que cuenta la historia del pasado, las rocas y los restos fosilizados que se encuentran en ellas. A los paleontólogos les toca descifrar ese libro y darnos la respuesta. ¿Qué lee usted en ese libro, profesor? Está claro que después de 2 siglos de profundas investigaciones, no solamente es rara la prueba paleontológica en la que tendría que apoyarse la teoría de la evolución, sino que además inspira muy poca confianza. Porque finalmente, si la evolución hubiera tenido lugar, tendría que encontrarse pruebas abundantes y dignas de crédito. Los museos estarían a rebosar de fósiles representantes de las transiciones entre los diferentes grupos biológicos. Pero la realidad no es esa. Y además, no hay ningún motivo para pensar que esta situación de ausencia de pruebas vaya a cambiar en lo sucesivo. Los pocos fósiles que pretenden mostrar una especie de cadena evolucionista, como los anfibios Itióstega y Simuria, y el reptil Probenioinatus, el pájaro Archaeopteris y el mono australopiteco llamado Homo habilis, están muy lejos de ser concluyentes.